Bueno, habíamos visto la musculatura epiaxial se empiece a hacer cada vez más diferenciada, más especializada, desde la parte caudal hacia la parte craneal. Desde la parte caudal habíamos visto que todos los sistemas se hacían comunes en una masa común, que es el erector espinal, que estaba acá, ¿sí?, entre los procesos transversos lumbares y los procesos espinosos lumbares, ¿sí?, toda esta musculatura de acá que uno a veces puede aprovechar para dar aplicaciones intramusculares, ¿sí? Palpa bien esos dos proceso espinoso, proceso transverso lumbar, palpa y ahí entre medio, tú coloca puede dar una aplicación intramuscular, ¿sí? Recuerden, en animales, si son flaquitos, no hay mucha musculatura, si son más grandotes puede haber más musculatura, por lo cual en eso tiene que ver el largo de la aguja para no llegar hacia la columna, ¿sí?, hacia la parte ósea, ¿sí? No pasa nada, pero bueno, le va a molestar al animal. Es una zona que es fácil de palpar, fácil de identificar y no pueden errarla a la parte muscular, ¿sí? Cuando están flaquitos está bueno, ¿bien? Porque cuando uno le quiere dar una intramuscular en la parte del muslo, si son muy flaquitos, uno tiene más posibilidad de pinchar el nervio isquiático, ¿sí? Así que bueno, esto es una posibilidad como para no errarle, y de última uno va al hueso, ¿sí? No hay posibilidad de que uno dañe ahí la parte neurológica, ¿sí? Bueno, habíamos dicho erector espinal. En la región torácica se empiezan a individualizar, ¿sí?, los tres sistemas. Acá apenas, bueno, podemos llegar a ver lo que esté preparado. Si bien no es para eso, podemos acá ver los tres sistemas: el sistema espinal, el sistema longissimus torácico, perfecto, y bien lateral en iliocostal, bien, ahí está, ¿sí? Ya en la región cervical se empieza aún más a individualizar y a ser más específico, por lo cual ya todos los sistemas empiezan a cambiar un poco, y la parte ósea también va cambiando. Dijimos que acá, si uno ve las vértebras, cada vez van siendo como más especializadas, con mucho más movimiento, y llegan a la región cervical de las primeras dos vértebras cervicales con mucha modificación en la parte ósea, ¿sí? La cervical 1, que es el atlas, y la 2, que es el axis, están muy modificadas, ¿sí? Entonces, como están tan modificadas tanto en la parte ósea, también va a estar modificadas en la parte articular. De hecho, tienen una articulación de por sí distinta a todas las demás, ¿sí?, que es una articulación de tipo trocoidea entre el axis y el atlas. Y entre el atlas y el occipital también es una articulación de tipo sinovial, ¿sí? Y habíamos visto que acá era fibrosa, de tipo sínfisis, acá sínfisis, pero acá ya es de tipo sinovial, es decir, el máximo movimiento que se puede dar en una articulación. Entonces dijimos, modificaciones a nivel ósea, modificaciones a nivel articular, y también, por supuesto, va a estar acompañada de unas modificaciones a nivel muscular, que son todos los músculos suboccipitales, que son la máxima especialidad que provienen de estos músculos más craneales. Entonces tenemos el músculo más superficial de los que estudiamos, es el recto dorsal mayor, es esta lonja muscular que va de la espina del axis hacia el occipital, ¿sí? Es superficial respecto de los músculos suboccipitales, pero no respecto de los músculos epiaxiales, que van a estar bien superficiales a ¿sí? Acá tenemos el músculo esplenio, el largo de la cabeza, y después ahí, recién en ventral del largo de la cabeza, vamos a tener el músculo recto dorsal mayor. En ventral del recto dorsal mayor tenemos algunas pequeñas fibras musculares que hablan del recto dorsal menor, ¿sí?, que va de la tuberosidad dorsal del atlas hacia el occipital. Son pequeñas fibras ahí que uno lo puede ver si se acerca mucho, ¿sí?, unas pequeñas fibras que van ahí y ahí, ¿sí? No tienen mucha importancia, pero bueno, sepan que en profundidad del recto dorsal mayor hay unos fascículos que van desde el tubérculo dorsal del atlas hacia la porción escamosa del occipital. Bien, otros músculos que también vamos a ver en esta zona, ¿sí?, y primero para eso hay que identificar bien el ala del atlas, ¿sí?, es el oblicuo caudal y el oblicuo craneal. En principio podemos ver que están orientados casi como en forma de V, ¿sí?, enfrentadas en su orientación de fibras. El oblicuo caudal va a ir de la espina del axis hacia el ala del atlas, teniendo una orientación caudomedial hacia cráneo lateral, ¿sí?
caudo medial hacia cráneo lateral. Si va desde el axis hacia el atlas, ¿cuál es el punto de acción? ¿Dónde va a estar ejerciendo acciones el músculo? ¿En qué articulación? Si va del axis al atlas. Atlantoaxoide. Atlantoaxoide, ¿sí? Específicamente ahí, en ningún otro más, ¿sí? Entonces, este músculo tiene específicamente una acción en la articulación de tipo trocoidea, ¿bien? Por otro lado, tenemos el músculo oblicuo craneal, que va desde el ala del atlas hacia el occipital, ¿sí? Entonces, si va del ala del atlas hacia el occipital, ¿en qué articulación va a actuar? En la atlanto-occipital, que es una articulación de tipo condilia, ¿bien? También es sinovial, también genera mucho movimiento, ¿sí? Pero estos dos músculos actúan en articulaciones diferentes, ¿bien? Si bien están en una pequeña región, actúan en articulaciones diferentes, ¿bien? Y la orientación de las fibras del oblicuo craneal es de caudo lateral hacia cráneo medial, ¿bien? Hacia cráneo medial. Fíjense, ¿sí?, que en el caso del perro, el oblicuo craneal también marca el límite del reborde lateral del ala del atlas, ¿sí? Es decir, toda esta parte del ala del atlas está ocupada por el oblicuo craneal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos hacia ventral, este reborde muscular pertenece al oblicuo craneal, ¿bien? Por lo cual, a no confundirlo cuando hay preparados que están dispuestos así en decúbito dorsal, esta pequeña prominencia muscular que está acá pertenece al músculo oblicuo craneal, ¿sí? Porque vamos a ver que no hay que confundirlo con el recto lateral, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Cuando está el animal en decúbito dorsal y sacando, acá yo saqué la tráquea, saqué parte de la laringe, parte del esófago, ¿sí? Sacando eso y en profundidad podemos palpar los cuerpos vertebrales, ¿sí? Acá, tic, 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 voy palpando los cuerpos vertebrales y voy palpando los procesos transversos, ¿sí? Y ocupando ese espacio entre los procesos transversos cervicales, que acá yo palpo C6, ¿sí? Este es un jalón importante también para identificar en el perro, ¿sí? C6, animales que tienen dolor cervical, uno presiona C6 y si el animal tiene dolor cervical, el animal o te muerde o te salta a la cara y te quiere matar, ¿sí? Pero es un punto importante para identificar el dolor cervical, ¿sí? Palpando C6, porque otros procesos no van a poder palpar, ¿bien? Pero fíjense que los procesos transversos cervicales se unen, no tiene una proyección craneal y una proyección caudal y forma todo un ala importante, ¿sí? Como para identificar. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que hacer una cirugía cervical, ¿sí? Y uno se tiene que ayudar, porque esto está todo tapado, uno se tiene que ayudar a identificar cuál es el punto de abordaje. Si uno tiene que hacer un abordaje C3, C4, ¿sí? C3, C4, uno tiene que identificarse elementos, ¿sí? Porque acá vas a tener paño, acá vas a tener paño, y ¿cómo sé cuál es el C3, C4? Pues son todos procesos transversos iguales, ¿sí? Entonces uno tiene que contar o tiene que identificar elementos que son continuos en todos los animales, ¿sí? Entonces tomás C6 y por otro lado después palpen acá, que es el proceso, la tuberosidad ventral del atlas, ¿sí? Acá, tac y tac. Entonces después de acá empiezan a contar, ¿sí? Si este es C1, para acá, que no, después acá ya no se palpa más, ¿sí? Entonces tienen que ir contando de a poquito, ¿sí? Entonces hay elementos que uno tiene que tener identificados ya de antemano. Ala del atlas, tuberosidad ventral del atlas y C6, ¿sí? Estos tres elementos los tienen que reconocer en todos los animales, ¿bien? Bueno, C6. Recordamos que en ventral de los cuerpos vertebrales había un ligamento que era el ligamento longitudinal ventral que acompañaba a los cuerpos vertebrales, ¿sí? Y pertenecía a la articulación intercentral, ¿sí? A la sínfisis, a esa articulación de tipo cartilaginosa, que era un medio de unión que sumaba al disco articular que había, ¿sí? Es un pequeño fascículo de tejido tendinoso, ¿sí? Perdón, de tejido conectivo que va por ventral de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Cuando llega a las primeras vértebras torácicas, se pierde ese ligamento longitudinal ventral
y es reemplazado funcionalmente, ¿sí? Es reemplazado funcionalmente por un componente muscular, ¿sí? Fíjense que acá empieza a nacer el componente muscular, que después acompaña a toda la región del cuello, ¿sí? Este es el largo del cuello. Longus colli. Nace cuando termina el ligamento longitudinal ventral. Bien, ahí empiezan a nacer los fascículos del largo del cuello, que recorren todos los cuerpos vertebrales, de las primeras vértebras torácicas y de todas las vértebras cervicales. Bien, ahí está, perfecto. Acá yo estoy palpando, fíjense, pálpenlo, la tuberosidad ventral del... Ahí, ¿sí? Ahí, tac. La tuberosidad ventral del atlas, ¿sí? Sí. Y acá el ala del atlas, ¿sí? Tic, tic, ¿sí? Esto se palpa perfecto. Después los demás cuerpos ya no tienen una tuberosidad importante, entonces uno no puede identificar cuál es, ¿sí? C1, C2, C3, C4, son todas iguales. Entonces estos jalones uno los tiene que identificar bien. Bueno, entonces largo del cuello, ¿sí? Ese es el largo del cuello. Este, sí, ahí está. Hacia lateral y naciendo en los procesos transversos, tenemos el largo de la cabeza, ¿sí? Longus capitis, que se empiezan a insertar varios, ¿sí? Son varios filetes que se empiezan a originar en los procesos transversos cervicales, se van uniendo en todo un músculo común, ¿sí? Fíjense, tac, 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 se van uniendo. ¿Está cortado o son dos? Disculpa, No, se están originando en ¿Son todos los dos? procesos transversos, son varios. Ah, varios. Sí, en todos los procesos transversos. ¿Qué son los largos del cuello? Sí, este es el largo de la cabeza. Sí, ese sí. Sí, Los y este es que el largo están del cuello. tocando con esta mano. El largo del cuello. No, este es del largo de la cabeza. El largo de la cabeza. ¿Sí? Que si bien se origina en el cuello, pero se llama largo de la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a la cabeza. ¿Sí? Se termina insertando en la cabeza. Con estos tendones fuertes que están acá, estos tendones fuertes se insertan en la cabeza. Se originan en los procesos transversos, como hay varias vértebras cervicales en todos los procesos transversos. Por eso uno ve de acá, de acá, de acá, de acá, y terminan, ¿sí? En un tendón fuerte que van a la cabeza, largo de la cabeza, ¿sí? Esto no hay que memorizarlo o, digamos, aprenderlo, porque uno es largo de la cabeza y otro es largo del cuello. Son dos músculos totalmente distintos. ¿Cuál es el largo del cuello? ¿Se ve? ¿Se ve? En el medio. Sí, hace media hora que estoy hablando del largo del cuello y largo de la cabeza. Mira, uno es este. Esos son los de la cabeza. Bien. Y este es el del cuello. ahí está. Bien, ahí está. Vean, ¿vamos? Bien. Entonces, largo de la cabeza y largo del cuello en ventral, ¿sí? Que pareciera ser uno, ¿sí? Porque vienen de los cuerpos, ¿sí? Entonces se van uniendo y van tomando inserción ahí en los cuerpos vertebrales, ¿sí? Bien. Levantamos estos músculos, ¿sí? Levantamos estos músculos y vamos a poder ver dos pequeños músculos que están bien en profundidad, que es el recto lateral, que es este que está acá, y el recto ventral, ¿sí? Recto lateral y recto ventral. Son pequeños musculitos que van desde el atlas hacia la cabeza, ¿bien? Y ayudan a la flexión de esta región, ¿sí? Ayudan a la flexión porque el resto lo hacen estos dos músculos de acá, ¿bien? Así que, bueno, esos son todos los músculos que habíamos visto. Son bastante pequeños y fáciles de estudiar, ¿sí? Pero recuerden dónde actúan estos músculos, ¿sí? El oblicuo caudal en la región entre el axis y el atlas, y el oblicuo craneal en la región del atlas y el occipital, ¿bien? Así que bueno. Alexis, Sí. los que son hiposomáticos, se dice, son lo que dijiste recién, recto ventral y recto lateral. Sí, estos son hiposomáticos, estos no están dentro de lo que son las ramas dorsales de los nervios espinales, sino por las ramas ventrales de los nervios espinales. Los episomáticos son los dorsales, Sí, y me está faltando... dorsal, los oblicuos, estos también son dorsales, ¿sí? Porque van desde, en este caso sí, de los procesos transversos hacia dorsal, ¿bien? Pero son casi como pequeñas reglas así particulares de esta región. ¿Podrías repetir cuáles se ven de este lado? Pues llegué un poquito Sí. tarde, pero igual... De este lado se ve, si levantamos el esplenio, después tenemos en un plano inmediatamente más profundo tenemos el largo de la cabeza, ¿sí? Con su digástrico y complexo, ¿sí? Los levantamos y ya ahí tenemos, podemos visualizar esos músculos. En un primer plano más superficial
tenemos el recto dorsal mayor, lo levantamos y ahí aparecen algunas fibras, si uno se acerca, algunas fibritas que parten de acá hacia acá, que es el recto dorsal menor, ¿sí? Y después tenemos el oblicuo caudal y el oblicuo craneal, con su clásica disposición en forma de V, ¿sí? Uno actúa en la articulación trocoidea y otra en la articulación condígea, ¿bien? Y después en ventral, lo volvemos a repetir porque esto es un clásico, ¿sí? Largo del cuello y largo de la cabeza, ¿sí? Por supuesto que son pares, porque esto tenemos que partir el animal a la mitad y uno puede hablar de derecho e izquierdo, ¿sí? Pero bueno, en ventral siempre se ven los dos, así que tenemos largo del cuello y largo de la cabeza. Largo de la cabeza, ¿por qué? Porque se va a insertar con estos tendones fuertes que se están formando, se va a insertar en la porción basilar del occipital, ¿sí? Para ver en profundidad, ahí vemos el lateral, recto lateral y el recto ventral. Ahí está, ¿sí? Son pequeñitos, ventral, y continúa funcionalmente el músculo largo del cuello, ¿sí? Longus colli. Ahí viene por ventral de los cuerpos vertebrales y va a terminar acá, ¿sí? Largo del cuello. En cambio, el largo de la cabeza se va a estar originando en los procesos transversos de las últimas vértebras cervicales y se van a formar un filete común, ¿sí? Un tendón común que va a ir a insertarse en la porción basilar del occipital, es decir, en la base del occipital, ¿sí? Con estos tendones fuertes, ¿sí? Bien, entonces uno lateral, largo de la cabeza, que va a ir hacia la cabeza, y el largo del cuello o longus colli, que va a ir por ventral de los cuerpos vertebrales, tanto torácicos, craneales y cervicales. Bien. Van a ver los otros dos que nos quedan, es el recto lateral y el recto ventral. Tengo que correr parte de la inserción del largo de la cabeza, ¿sí? Y acá lo encuentro. Este es el recto lateral y viene en ventral el recto ventral. Bien, el recto ventral y recto lateral son esos dos músculos que están ahí, lateral y ventral. Bien, son pequeños músculos que van de la última, en realidad van del atlas y finalización del axis hacia el occipital, ¿sí? Son músculos que lo que harían es esta función, ¿sí? De flexión de la primera porción de la región cervical, ¿sí? Es en este tipo de movimiento. Bien. Este músculo, que es el oblicuo craneal, hace este tipo de movimiento, ¿sí? Bien. En cambio, recuerden, el oblicuo caudal actúa a nivel de la articulación trocoidea, es decir, entre el axis y el atlas. Bien. Estamos con esos músculos acá. Si quieren otro